Rusia está avanzando hacia Pokrovsk desde hace un año y sobre todo en verano, Vladimir Putin ha asignado unos 110,000 soldados a esta labor. Putin pensó que Rusia ya habría tomado Pokrovsk para ahora. La ciudad sigue en pie, aunque algunos dicen que está al borde del colapso. Putin enfrenta un gran problema. Pokrovsk se ha convertido en un baño de sangre para el ejército ruso. Octubre puede haber sido el peor mes de todos para Rusia. En un mes, Rusia perdió 25,000 soldados. Esto se debe a las estrategias inteligentes que Ucrania ha usado para defender Pokrovsk. Eso es según United 24 Media, que informó el 7 de noviembre que Ucrania ha confirmado la muerte de 25,000 soldados rusos solo durante octubre. Consideren que esto se refiere a muertes, no a bajas, ya que una baja puede ser muerte, herida o captura. Estos son 25,000 soldados rusos que han sido eliminados permanentemente del conflicto y que nunca podrán recuperarse ni volver a aterrorizar a Ucrania. Es enorme. United 24 Media afirma que es el mayor número mensual de bajas rusas causadas por Ucrania desde que Vladimir Putin inició su operación militar especial en febrero de 2022. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó el 7 de noviembre a periodistas que la mayoría de las muertes registradas se deben al avance ruso hacia Pokrovsk. En los últimos días, Rusia ha realizado 220 asaltos a la ciudad asediada, muchos con equipo pesado vulnerable a drones ucranianos. Las fuerzas de Rusia, aunque son numerosas, se están convirtiendo en blancos fáciles. Y hay dos datos más interesantes que han surgido de las declaraciones de Zelensky. El primero es uno que ya hemos mencionado. Dicen que las 25,000 muertes rusas han sido confirmadas en video. Esto da una pista sobre parte de la estrategia que Ucrania ha utilizado para lograr un conteo de bajas tan alto. Si las muertes provienen de grabaciones, entonces algo tiene que estar filmando esas grabaciones. Los drones vista en primera persona de Ucrania son de las pocas armas que cumplen ese requisito. Esos drones graban imágenes en tiempo real y las envían directamente a sus operadores, permitiendo que Ucrania recopile datos. Eso probablemente generó la cifra que menciona Zelensky. El segundo dato lo mencionó Zelensky casi de forma casual. Al informar sobre las 25,000 muertes, el número real podría ser mayor, informa United 24 Media. Zelensky afirma que Rusia sufrió entre 2,000 y 3,000 bajas adicionales no registradas por cámaras. Estas muertes probablemente se debieron a artillería y combates terrestres, sin drones involucrados. Si esta estimación es precisa, Ucrania habría matado hasta 28,000 soldados rusos en octubre, es decir, unas 903 muertes diarias. Esa es una tasa de desgaste enorme y no augura nada bueno para el esfuerzo bélico continuo de Rusia. Al agregar estas cifras recientes al total de bajas rusas en la guerra de Ucrania, se revela un panorama sombrío sobre el enfoque de Putin. Según el sitio Minfin, Rusia ha sufrido un poco más de 115 millones de bajas desde que Putin lanzó su invasión hasta el 9 de noviembre. Como mencionamos antes, este número incluye a todos los soldados rusos que han sido asesinados, heridos o capturados luchando contra Ucrania. Sin embargo, hay una tendencia interesante que ha surgido en los últimos meses que podría ayudar a explicar por qué. En octubre de 2025, Ucrania tuvo el mayor número de bajas enemigas en un mes. Como informó Político el 13 de octubre, la proporción de muertos a heridos de Rusia es horrible. El medio cita a la organización ucraniana Quiero Vivir, que es una línea directa de inteligencia que Ucrania creó para ofrecer a los soldados rusos formas de rendirse de manera segura y salir de los combates. Por la falta de un sistema adecuado para evacuar heridos del campo de batalla, hay 13 soldados heridos por cada muerto. Esto indica un bajo nivel de supervivencia de los heridos, quienes están mal entrenados en medicina táctica y usualmente son abandonados sin ayuda después de resultar heridos. Reportes de Quiero Vivir. Esa proporción no le favorece a Rusia. Tampoco lo es lo que parece ser la política de Rusia, de dejar a sus heridos valerse por sí mismos, en lugar de evacuarlos para que reciban tratamiento médico. Muchos soldados rusos mueren por heridas que no serían mortales, ya que Rusia no evacúa adecuadamente a quienes lo requieren. El resultado es lo que vemos en octubre. Más rusos han muerto en un mes de combate que nunca antes. La indiferencia de Rusia no es la única causa del alto número de muertes en octubre. Existen otras razones, comenzando por la brutalidad del frente de Pokrovsk, donde ocurrieron la mayoría de estas muertes. United 24 Media destaca este punto en su informe sobre las muertes rusas.
señalando tanto el volumen de asaltos que mencionamos anteriormente, como la magnitud de los combates que ocurren tanto dentro como en las afueras de la vital ciudad ucraniana. Pokrovsk, ubicado en el Oblast de Donetsk y considerado un centro logístico clave, ha pasado a ser el epicentro de una batalla encarnizada por su importancia como puerta de entrada a Donetsk. La batalla involucra drones, artillería y blindados pesados, todo lo cual Rusia está utilizando para intentar irrumpir en la ciudad. Estos asaltos no son la única táctica rusa que ha elevado sus muertes. El país también envía pequeñas unidades de soldados, llamadas grupos de infiltración por el Kiev independiente, a la ciudad. Estos grupos logran que Ucrania los persiga, evitando así una línea defensiva clara. Sin embargo, las unidades son tan pequeñas que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir una vez que son localizadas. La muerte masiva parece ser parte de la estrategia rusa. Los grupos de infiltración del país están logrando romper la línea defensiva de Ucrania, aunque por todos lados. Esos infiltradores realizan misiones suicidas para que las unidades pesadas lancen asaltos más coordinados. Es una estrategia brutal, una picadora de carne creada por Putin en la que mete a cualquier soldado que él crea capaz de sostener un arma. Si el soldado no puede usar un arma, al menos puede recibir balas ucranianas. Así quedan menos balas para esas tropas rusas que sí pueden ser útiles en un asalto. No es una exageración. El 19 de septiembre, el Telegraph analizó la ofensiva insensible de Putin contra Pokrovsk. Reportó que Rusia formó unidades de soldados gravemente enfermos y los envió al combate, muchos a las líneas en Pokrovsk. Estos soldados, según el medio que cita Ucrania, suelen tener enfermedades graves como virus de la inmunodeficiencia humana o hepatitis. Son enviados al combate con brazaletes que los marcan como enfermos. Dmytro Samilo, quien es el director ejecutivo del Centro Ucraniano de Seguridad y Cooperación, un grupo de expertos lo explicó. Actualmente hay información de que estas unidades están participando en combates en lo que actualmente es el punto más crítico, Pokrovsk. Según el Telegraph, las llamadas unidades infectadas de Rusia son cada vez más comunes por varias enfermedades en el frente. Se informa de un caso en el que toda una unidad rusa fue afectada por una fiebre hemorrágica. Eso provoca que quienes la contraen sangren por los ojos. En cualquier ejército civilizado, estas condiciones justificarían evacuar médicamente a todas las tropas afectadas. El virus de la inmunodeficiencia humana también se está propagando sin control entre las tropas rusas. La cantidad de soldados con la enfermedad autoinmune aumentó 20 veces respecto a 2023 según el Telegraph. Para Putin y su sed de sangre por capturar Pokrovsk, estas enfermedades representan una oportunidad. De hecho, son dos oportunidades, explica Samilo. Una de ellas es que Rusia está usando una versión retorcida de la guerra bacteriológica para infligir daño psicológico a los defensores de Ucrania. La presencia de rusos enfermos en el campo de batalla puede generar presión moral y psicológica por el contacto cercano con ese enemigo, y también obliga a los militares ucranianos a ser más cautelosos y cuidar su salud y seguridad, dice el líder del grupo de expertos. Esto encaja perfectamente con la segunda oportunidad que ha identificado Putin, que es que los soldados enfermos de Rusia son un gran recurso para desgastar los recursos de Ucrania en Pokrovsk. Además de requerir mejores procedimientos médicos, los soldados enfermos no sirven en combate, son lentos, carecen de energía y es más probable que mueran en combate. Todo eso es parte del plan de Putin. Como dijimos antes, el uso que hace Rusia de sus propios soldados como carne de cañón es parte de la razón por la que tantos de sus soldados han muerto en Pokrovsk. Es probable que las unidades infectadas estén entre aquellas que están siendo enviadas a infiltrar Pokrovsk o a combatir en las líneas del frente. Con cada soldado en esas unidades, que muere siendo una baja aceptable para Putin, después de todo, podría pensar así el presidente ruso. Eran personas que de todos modos iban a morir. ¿Por qué no hacer que mueran absorbiendo munición de Ucrania? Es retorcido, es brutal, y es parte de la razón por la que tantos soldados rusos están muriendo. Dejando de lado la brutalidad insensible de Putin, Ucrania ha hecho más que su parte para infligirle semejante cantidad de bajas a las fuerzas rusas. En octubre, 25.000 muertos. Las tropas rusas no están ahí por accidente, y los drones ucranianos parecen causar la mayor parte del daño. Eso es según Pravda, que publica la cita exacta que hizo Zelensky al revelar la magnitud de las muertes rusas. Tenemos 25.000 bajas enemigas, ocupantes rusos muertos solo en octubre, gracias a los vehículos aéreos no tripulados. Este es un número exacto porque todo tiene confirmación en video. Tenemos un programa que otorga puntos adicionales por acciones verificadas, así que la cifra es precisa. Gracias a los UAVs es la parte clave que hay que destacar de esta cita.
y confirma algo que sugerimos antes en el video. La estrategia ucraniana con drones en Pokros está debilitando los asaltos rusos. Cuenta con una peculiar gamificación que incentiva a los defensores de Ucrania a matar más soldados rusos. The Guardian reportó esta innovación ucraniana el 3 de noviembre, indicando que el sistema hace que la guerra con drones parezca un videojuego. Se llama el sistema de bonos del ejército de drones, y consiste en que los soldados ucranianos reciben puntos por cada baja o herida confirmada que causan. Los drones vista en primera persona logran esto con imágenes en tiempo real del campo de batalla, aunque Ucrania podría usar drones de reconocimiento para contar efectivos. Cada participante en el juego recibe puntos que puede gastar en una tienda en línea, donde pueden comprar otros drones y vehículos autónomos. Las bajas rusas en septiembre duplicaron las de octubre, en parte porque Kiev aumentó las recompensas por eliminar infantería rusa de 6 a 12 puntos. The Guardian informa sobre las prioridades cambiantes en el campo de batalla. Ya habíamos visto lo efectivo que este sistema gamificado podía ser para motivar a las fuerzas ucranianas a eliminar más soldados rusos con drones. Para septiembre, 400 unidades de drones ucranianas usaban el nuevo sistema y sumaban 18.000 bajas rusas. En octubre, ese récord se superó por más de 7.000. Es probable que sea más, ya que en septiembre eran bajas y Zelensky dice que en octubre son solo muertes. La estrategia de Ucrania basada en drones se ha vuelto clave, informó Político en agosto. En ese momento, señaló que los drones eran responsables de entre el 60 y el 70% de los soldados muertos o heridos en la guerra de Ucrania. El porcentaje parece más alto. Según Zelensky, 25.000 soldados rusos murieron por drones en la defensa de Pokros en octubre y hasta 3.000 más por otros medios. Ese total de 28.000 indica que solo el 10% de los soldados rusos murieron por artillería y armas que no registraron lo ocurrido. El 90% de los rusos muertos en octubre en Pokros murieron por drones. Esto muestra lo esenciales que son estos vehículos no tripulados para la defensa de la ciudad por Ucrania. La dependencia de Ucrania en drones es clave en su estrategia en Pokros. Cada posible ruta hacia la ciudad está bajo vigilancia de los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania, lo que hace que los asaltos sean mucho más difíciles. Desde la perspectiva rusa, no es imposible eludir estos drones. La estrategia de unidades de infiltración de Rusia es una de las formas en que sus soldados lograron evitarlos. Cualquier vehículo o gran grupo de tropas cerca de Pokros seguramente tendrá drones vigilándolos. Realizar avances mecanizados a gran escala es devastador para Rusia, incluso si tienen éxito. Se reconoce lo esenciales que son los drones en Ucrania. El 7 de noviembre, Zelensky anunció que Ucrania tendrá un nuevo comandante para sus defensas aéreas de drones. Yuri Cherevashenko asumirá el cargo por su trabajo en los drones interceptores que Ucrania usa para derribar drones Shahed rusos. Probablemente esto fue un factor clave en su contratación. Es posible que esta nueva división no se enfoque en Pokros, donde Ucrania está a la ofensiva con drones. Es posible que el nuevo comandante encuentre formas de contrarrestar los drones vista en primera persona rusos, lo que haría más efectivos a los drones ucranianos. Rusia aplica un enfoque brutal en Pokros y Ucrania usa drones. Eso es una receta para una catástrofe laboral rusa. Una catástrofe que le ha costado a Rusia una cantidad récord de soldados en un solo mes. Sin embargo, puede haber otro aspecto poco valorado que contribuyó a lo que Ucrania logró en octubre. El 14 de octubre, el comentarista militar Wes O'Donnell publicó un artículo en Medium donde planteó una pregunta interesante. ¿Ha mejorado en algo el ejército ruso? La respuesta simple parece ser que no realmente. Claro, Rusia ha equipado a su ejército con mejor equipo de guerra electrónica, junto con drones que son traídos de Irán o inspirados por Ucrania. No obstante, la cultura militar en Rusia sigue perjudicando al ejército, tanto como cuando Putin asumió el poder. No se comparten informes posteriores, falta retroalimentación honesta y no hay hábito de admitir errores. Si un batallón entra en un campo minado al amanecer, el siguiente pasa trotando junto a la señal. Piedras. Durante el almuerzo, O'Donnell escribe sobre el ejército ruso. Cuando se acapara el conocimiento, pagas con sangre para redescubrir lo que tu camarada aprendió ayer. Traduce esto para Pokros y verás el problema. Las fuerzas rusas suelen combatir sin preparación por falta de información. O'Donnell dice que el país destroza los fundamentos cuando Putin manda soldados mal equipados y a veces enfermos a la picadora de carne de Pokros. Acaparar información puede ser tan mortal como los drones de Ucrania.
Esto podría llevar a que las unidades rusas no sepan que los drones y la artillería están apuntando a su punto de entrada deseado en Pokros, hasta que encuentran los restos de una unidad que ya intentó avanzar por ahí. Para entonces ya es tarde. Las bajas aumentarían, con 25.000 soldados confirmados muertos en un mes, casi todos en la dirección de Pokros. Hay que preguntarse, ¿qué sigue para Rusia? Podría enfrentar problemas para reponer pérdidas tan grandes. Por un lado, el 6 de octubre, David Axe informó que Rusia había perdido alrededor de 10.000 soldados en su avance hacia Pokros. Aproximadamente un mes después, podemos agregar alrededor de 25.000 bajas confirmadas a esa lista, junto con hasta 3.000 no confirmadas. Esto es una masacre que está devastando al ejército ruso. David Axe comentó el 15 de octubre que Rusia podría estar perdiendo hasta 20.000 soldados más al mes de los que puede reclutar. El excedente de soldados apoyó el esfuerzo bélico ruso en Ucrania, pero ahora los ejércitos rusos enfrentan un déficit de tropas. Es el resultado inevitable de que el Kremlin decidiera intensificar la ofensiva, ya costosa, cerca de la ciudad fortaleza de Pokros en Donetsk, este de Ucrania. Axe sugiere que Rusia está tratando de encontrar soluciones a estos problemas. Como informó el Consejo Atlántico, el 16 de octubre, Putin busca en el extranjero compensar las grandes pérdidas que la ofensiva de Pokros le causó a Rusia. El Consejo indica que un mercenario de la India fue capturado en Ucrania, lo que sugiere que Putin aceptará combatientes de cualquier país, siempre y cuando estén dispuestos a aceptar el dinero de Rusia para morir por su causa. Soldados de Medio Oriente, África y Asia Oriental se unen al ejército ruso, usualmente como mercenarios en la guerra de Ucrania. Para ganar dinero rápido, muchos reclutas son contratados con la promesa de roles no combativos, pero terminan en la primera línea de combate. Aun con soldados extranjeros, la tasa de muertes de Rusia podría estar igualándose. Entonces, ¿eso significa que Pokros está a salvo? Ni de cerca. Pese a las bajas sufridas por Rusia al intentar tomar la ciudad, Putin no da señales de ceder. Según un informe de Cable News Network del 8 de noviembre, Rusia está por capturar la ciudad vital de Donetsk, aunque pierde miles de soldados. Según el medio, los combates se han intensificado en Pokros después de que soldados rusos se infiltraran en la ciudad, y Rusia también afirma haber rodeado su objetivo. Si Rusia triunfa, la caída de Pokros sería su mayor victoria ante Ucrania desde 2023. El enfoque de Rusia, centrado en mucho personal, podría dar resultado. Como le dice a Cable News Network, un soldado ucraniano que forma parte de la unidad de drones Peaky Blinders de Ucrania. La intensidad de sus movimientos es tan grande que los operadores de drones ucranianos simplemente no pueden seguir el ritmo, dice el soldado. Los rusos suelen moverse en grupos de 3, esperando que 2 sean eliminados y uno logre llegar a la ciudad y establecerse. Hasta 100 de estos grupos pueden pasar en un día. Mencionamos antes que los pequeños grupos de infiltración de Rusia son una gran parte de la razón por la que está perdiendo tantos soldados. Una proporción de 2 muertes por cada grupo de 3 es evidencia de ese hecho. Pero aún así, el enfoque ruso parece estar funcionando. Según algunos informes, Pokros está siendo penetrado poco a poco. Es interesante notar que la estrategia de infiltración de Rusia permitió ingresar solo a 314 soldados confirmados en Pokros. Eso no basta para lanzar una ofensiva y destruir la ciudad, sobre todo con los drones letales de Ucrania patrullando. El grupo total del enemigo es mucho más grande que eso, informa United 24 Media, pero ese grupo parece incapaz de derribar Pokros todavía. La resistencia de la ciudad depende de la veracidad de los informes sobre el cerco. Podemos esperar más muertes rusas antes de que caiga Pokros. Si creemos a Ucrania, esa caída quizá no esté tan próxima como dice Rusia. Ucrania dice que Pokros no caerá todavía, mientras desmiente la propaganda del Kremlin sobre el cerco. Mira más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre la situación en Pokros y el colosal número de bajas de Rusia.